Bueno, como normalmente pasa en estas cosas de historia, pues siempre hay visiones contrapuestas. Recientemente alguien me dijo, bueno, es que vosotros hacéis una leyenda rosa que es tan negativa como la negra porque deforma las realidades que se produjeron en la conquista y la llamada civilización de América. Bueno, la llamada civilización de América fue civilización, no cabe duda. Pero en parte tiene alguna razón. Y nosotros, Unidad Hispanista, vamos a expresar las dos caras. Hemos expresado la cara buena hasta ahora, bueno, en unas pinceladas, a grandes rasgos, descubriendo lo que fue la civilización de América, la evangelización católica y la formación de universidades, iglesias, ciudades, hospitales, escuelas, en fin, infraestructuras, explotación de recursos, nunca desfavoreciendo a los nativos, dándoles derechos, etc. Pero hubo, sin duda, abusos. Hubo, sin duda, cosas muy nefastas. Traiciones también. Es decir, la gente que iba allí, pues eran humanos, no eran ángeles. Y buscaban su beneficio personal, en algunos casos, en otros no, como pasa en todas las sociedades. Y eso significó que, bueno, hubiera leyes de Indias y los emperadores se preocuparan de la situación allí, enviaran a visitadores, supervisores, pero claro, para cuando llegaba la información a la península habían pasado meses o semanas. Es decir, no había telégrafos, teléfonos, no había internet, no había aviones, y el ir a América no era una cosa así fácil, ¿no? O volver y traer la información de allá. Con lo cual, las acciones de rectificación de corrección eran tardías. Y por eso se nombraron corregidores, se nombraron virreyes, gobernadores, y había justicia, tribunales, etc. Y aquello funcionaba de una manera bastante autónoma. Pero vamos a ver en esta programación de hoy dos figuras que fueron especialmente representativas de la cara mala de la colonización. En este caso, sí, colonización. Colonización en el sentido puramente negativo. La ambición humana siempre lleva a estas cosas. Es indefectible, va consustancial a lo que somos las personas, los seres humanos. Que por eso pecamos, si no seríamos ángeles. Vamos a ver dos figuras relevantes de esta visión negativa de la civilización en América. Uno de ellos fue Gonzalo Pizarro, el hermano rebelde, le titula uno de los libros que he leído. En este relato dice que este fue el tercer hermano de Pizarro, el conquistador, el descubridor del Perú. Y este tercer hermano de Francisco Pizarro, pues no aceptó las leyes de Indias, no aceptó las consignas de no perseguir a los indios y se levantó contra el emperador, porque él se propugnó como rey del Perú, del virreinato de Perú, para que no fuera virreinato, sino que fuera él el rey y máximo soberano de aquellos territorios. La historia nace, este personaje nace con Huayna Cápac, que era emperador en 1527.
y dejó 200 hijos reconocidos, para que veamos un poco lo que eran los incas también. Y quiso liquidar a sus competidores llamando a Atahualpa, uno de ellos, uno de los hermanos, entre otros, pues para no tener competición a la hora de recibir el trono después de la muerte de su padre. Su padre, Huayana Capac. Y el que estoy hablando es Huáscar. Huáscar heredó el trono y, como digo, pues al llamar a Atahualpa, Atahualpa se olió la tostada y ahí se desencadenó una guerra civil entre Atahualpa y Huáscar. Hubo unos de 15.000 a 30.000, dice, muertos por esa guerra civil. Bueno, se entrevistó Francisco Pizarro con Atahualpa y Atahualpa decidió asesinar a su hermano Huáscar, porque Huáscar había perdido la guerra, y también capturar a los españoles, que se cernían como un peligro para su hegemonía imperial. Pero Pizarro detuvo a Atahualpa con 180 hombres y entre ellos estaba Gonzalo Pizarro, el hermano de Francisco Pizarro. El éxito de Pizarro estuvo en aliarse con los pueblos sometidos, exactamente igual que sucedió en el caso de México, de Tenochtitlán, aliándose Hernán Cortés con los pueblos esclavizados. Gonzalo Pizarro fue nombrado regidor de Cuzco, ciudad fundada por los españoles en 1534, sobre los cimientos incas de Cusco. Hay que recordar que, lejos de asolar la población, los españoles la convirtieron en la Roma de América, con iglesias, palacios, universidades, en fin, de tal manera que hoy Cuzco es patrimonio de la humanidad. Hasta aquí todo bien, pero el problema surge cuando con las leyes de Indias promulgadas en 1542, que ordenaban la América española y protegían a los indios, pues los encomenderos protestaron porque ya perdían poder, al ver que no podían hacer lo que querían, ¿no? Que era simplemente esclavizar a aquella gente y explotar aquellas tierras y enriquecerse, ¿no? Es decir, esta es la parte negativa, hay que reconocer. No querían ceder el poder a los hombres del rey y tampoco estaban dispuestos a obedecer las leyes, y decidieron levantarse en armas contra España y quedarse con el Perú en 1544. Pusieron a Gonzalo Pizarro al frente de la rebelión y él pues pretendía hacerse con el imperio allí, desplazar al emperador y proclamarse rey. Los rebeldes derrotaron a los realistas del virrey Núñez Vela, que cayó y fue decapitado. Cayó en la batalla y fue decapitado. Eso enfadó muchísimo a Carlos V, y como efecto de ello, pues Carlos V envió a su tropa y a Pedro Gasca para acabar con Gonzalo Pizarro. Pues la Gasca, como indultó a los rebeldes, a que querían plegarse de nuevo al imperio y obedecer al emperador, y compró también a sus amigos y a todo el que pudo, de tal manera que organizó un ejército y derrotó a Gonzalo Pizarro en 1548 en una batalla en la que fue capturado en el campo, poniendo fin a la guerra civil, y al día siguiente, el 10 de abril, fue
decapitado. Su cabeza quedó expuesta en 1563 en Lima y bueno, pues sacó esta aventura de intento de traición y de intento de hacerse con el control absoluto del poder en Perú. Y ahora tenemos otra figura mitológica que inspiró diferentes películas. Por ejemplo, Oro, partiendo del relato de Pérez Reverte, de Arturo Pérez Reverte, la película El Dorado de Carlos Saura o la película La cólera de Dios, en 1972, interpretada por Klaus Kinski, llevada después a los Oscars. En fin, realmente es un personaje que representa la crueldad, la traición, la locura, en definitiva la locura, llegando a absoluto desquiciamiento. Es una figura absolutamente vil de lo que fue la conquista, la parte negativa de la conquista. Es el más representativo de esa crueldad que lógicamente fue reprimida hasta la muerte por las tropas del emperador cuando llegó a sus oídos lo que estaba pasando. Relatando lo que fue este personaje, nació en Oñate, en Guipúzcoa, en 1511 y se embarcó hacia América hacia 1539, es decir, aproximadamente 28 años después de haber nacido. Se incorporó al ejército de Pedro de la Gasca y quiso hablar con él. Tenía mucha ambición, pero Pedro de la Gasca había oído hablar de él y, en fin, rechazó recibirle, con lo cual, pues resentido por este maltrato, entre comillas, de Pedro de la Gasca, reunió un grupo de soldados resentidos para levantarse contra él. Se marchó por el río Amazonas y llegó a Sucre, lo que ahora es Sucre, que entonces era Villa de la Plata en Bolivia, y estuvo implicado en diferentes tramas, como el asesinato de su corregidor Pedro de Hinojosa. Los autores del asesinato fueron capturados, pero él logró evadirse y se benefició de una amnistía que concedió la Real Audiencia, que quería reclutar tropas para combatir a un rebelde que era Francisco Hernández Girón, y allí luchó y fue herido, pero aquello no fue una redención, fue una vuelta a la lealtad a la monarquía española en falsillo, es decir, que no volvió. Bueno, no se fiaba de nadie, empezó con esa evasión, esa huida hacia no se sabe dónde. Bueno, comenzó su trayecto a la locura. El virrey de Perú tuvo entonces una idea para librarse de él y de todos sus compinches, y reclutó a 2000 hombres para lograr detenerlos, vencerlos. Entonces puso al frente de la operación a Pedro de Ursúa, y en ese viaje fue Lope de Aguirre. El problema de Ursúa fue que llevó a la villa Inés de Atienga, que luego asesinó con sus propias manos Lope de Aguirre. Y bueno, pues estaba tan enamorado que desatendió su mando de la expedición, y Lope de Aguirre asesinó a Ursúa en una conspiración para hacerse con el poder de la expedición. Navegaron por el Amazonas buscando el Dorado, que era la ambición de Pedro de Ursúa, y el propósito de Aguirre fue salir al mar
y formar allí una gran armada para volver al Perú y conquistarlo y hacerse con el control del Perú. En esto se pareció mucho al anterior relato del hermano de Pizarro, Gonzalo de Pizarro, el hermano de Francisco de Pizarro. Bueno, llegaron a un pueblo que pusieron de nombre La Matanza porque asesinó a dos de sus compañeros y a Inés de Atienza allí mismo. De aquella situación, pues se trasladó a la isla de Margarita y allí asesinó al gobernador de la isla de Margarita junto a otros de sus compañeros, porque llegó a una especie de paranoia, de persecución, y bueno, pues escribió una carta a Felipe II diciéndole que ya salía de su órbita de autoridad y se dedicaría a hacer la conquista por su cuenta para hacerse dueño de las Américas. Pero claro, no midió bien el poder. Los que le siguieron le asesinaron, sus compañeros de vandalismos, le asesinaron para ponerse al servicio del rey. Y bueno, pues esa situación pues fue la redención de todos ellos, porque bueno, pues el asesinato de Lope Aguirre fue una liberación para el emperador, por supuesto. Así relata Salvador de Madariaga en su obra De Colón a Bolívar cómo fue el final de Lope de Aguirre. Dice: advirtiendo que solo le acompañaba Antón Llanoso descalzo de ánimo y con la voz turbada, le dijo que por qué no se iba también a gozar de los perdones del rey, a que le respondió, constante en su amistad, quería muriendo a su lado cumplir lo que le había ofrecido, y sin replicarle el tirano otra palabra, se entró para su aposento, donde estaba su hija suya, que había traído del Perú acompañada de otra mujer natural de Molina de Aragón, a quien llamaba La Torralba. La quería matar, para librarla de la afrenta que la llamasen después hija de un traidor. Asió La Torralba al arcabuz, pero Aguirre lo soltó, echó mano a la daga y cosió a puñaladas a su hija. Al salir del aposento, vio que la invadían los soldados del rey, entre comillas, a cuya vista, turbado y sin aliento para nada, se arrimó como un triste a una barbacoa que estaba en un rincón del aposento. Gritó a un soldado que el tirano se había rendido. «No me rindo yo a tan grandes bellacos como vos», exclamó Aguirre, y sin poder ya articular bien la voz, con el desmayo en su espíritu, trató de que el maese de campo aplazara su ejecución, y aún lo hubiera conseguido de no haberse opuesto los soldados, que insistieron en matarlo allí mismo a tiros. Y culmina el relato Salvador de Madariaga con estas frases, este párrafo. El caudallismo se expresa por primera vez en toda su desnudez en el puro Vasco Aguirre, porque brota de las raíces del carácter español, de cuyo carácter es el vasco el mismo orgullo. Estas raíces son el separatismo y la dictadura. De aquí el caudillo y la nación barañona, es decir, el puro dictador sin la menor ganga de teoría política o de estadista, y el puro separatista, la nación inventada sin la menor sombra de existencia en la historia o en la geografía. Es pues Aguirre la encarnación del espíritu puro de lo peor que hay en el fondo de la vida pública española. Despojados de toda la tramoya de retórica y de política, de todo el color de historia y de geografía, de todos los gestos de emoción o de guerra civil,
lo que tantos y tantos episodios y problemas presentes y pasados de nuestra vida pública hispánica revelan al desnudo esa Aguirre. Es decir, el espíritu puramente subjetivo de dictadura tiranizando en anarquía total a una nación separada y puramente imaginaria de españoles sin ley. El espíritu de Aguirre fue el impulso oculto tras de todas y cada una de las empresas del nuevo mundo ya creadoras y magnánimas, como la de Hernán Cortés, ya mezquinas y estériles, como de tantos aventureros, y hemos de verlo latir también en el trasfondo de las grandes figuras de las guerras de emancipación. Curiosa resolución de este capítulo dedicado a Lope de Aguirre. Y, por cierto, también, de alguna forma, anunciadora de lo que luego, en los tiempos presentes, ha ido llegando. Esto fue hace 80 años o más. Y fíjense ustedes cómo el pronóstico de Salvador Madariaga se viene cumpliendo.